Les agradecemos mucho a quien nos está ahorita viendo en vivo. Gracias a Dios por tu vida. Creo que si lo estás viendo es porque te interesa. Creo que si lo estás viendo es porque es importante. Creo que estamos entendiendo que Dios es importante porque estas son las cosas de Dios. Y créeme que las cosas de Dios es lo mejor que puede haber. Pero vamos a estudiar una parte de la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a ver algo bien importante, ¿verdad? Tenemos que estar hablando de temas que en estos tiempos, que en esta temporada nos estén ayudando, de temas que nos estén aportando. Gracias a Dios por este libro precioso que es la palabra de Dios. Hace una semana hablábamos sobre lo importante que es la palabra de Dios. Entonces, gracias a Dios por este libro hermoso, que aparte de ser un manual de vida, es un libro donde hay palabras de vida que nos ayudan a pasar las temporadas. Aunque sean temporadas difíciles o temporadas de bendición. Así es que me gustaría hoy que pusiéramos mucha atención en el mensaje y vamos a ver, ¿sí? Vamos ahí en tu casa o donde quiera que estés escuchándonos, abre por favor el libro en la Biblia, abre el libro de Romanos, ¿sí? El libro de Romanos. Romanos es un libro que escribió Pablo. Pablo se lo escribe a los romanos. Y es un libro hermoso como toda la Biblia. Vamos al capítulo 5. Versículo 3. 5:3. ¿Ok? Y vamos a ver cómo Dios es tan perfecto que nos dice nos habla de una cadena de situaciones que nos van a llevar a algo grande para nuestras vidas. Vamos a ver. Es Romanos 5, del 3 al 5. Dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué son tribulaciones? Son pruebas, son temporadas no muy buenas, son malas temporadas, por decirlo así. Pero Pablo dice así, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué quiere decir? Que el mal tiempo va a producir paciencia. ¿Paciencia en quién? En nosotros, en nuestra vida. Después el 4 dice, y la paciencia, ¿sí? Produce prueba. ¿Qué quiere decir? Que lo que estemos sufriendo, la tribulación es sufrimiento, la tribulación es quebrantamiento. Entonces, lo que estemos padeciendo nos va a llevar a tener paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. Entonces, si tú ya tienes paciencia, la paciencia te va a llevar a prueba. ¿Qué es prueba? Es algo que nos hace ver cómo estamos por dentro. Somos probados. Entonces la paciencia nos lleva a la prueba. Y después vamos al último versículo. El 4 leímos, la paciencia produce prueba. En el 4, y la prueba, esperanza. Esta última palabra quiero que te la dejes bien presente. La prueba produce esperanza. Y después dice en el 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que el fin de esta cadena es esperanza, de los versículos que leímos. Así es que al final lo que vamos a obtener es esperanza. Y tal vez no habías escuchado mucho sobre la palabra esperanza, pero quiero decirte que la esperanza es importantísima en el ser humano, en esta vida terrenal. Porque ya cuando estemos en la presencia de Dios para siempre, Jesús dijo, donde yo estoy, ustedes van a estar también, voy a prepararles moradas para ustedes. Ahí ya no vamos a ocupar esperanza, Dios lo va a llenar todo en todo. Pero en esta tierra, en esta vida terrenal, vamos a requerir esperanza. ¿Ok? Entonces vamos a ver el tema de hoy. ¿Cómo se llama el tema de hoy? El tema de hoy se llama la esperanza, fruto de la prueba. O sea que la esperanza se va a adquirir, no se adquiere como con una oración. Señor, dame esperanza. Creo que la esperanza se adquiere y se desarrolla a través de una vivencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esta vivencia? Tribulación, sufrimiento. Después, paciencia, desarrollo paciencia, después viene prueba, soy probado, y después viene esperanza. Entonces, la prueba es el tiempo de necesidad que Dios permite, pero ¿para qué lo permite? Para que nosotros experimentemos su amor y sustento. Escúchame, sonará un poco raro, pero vamos a irlo desarrollando, ¿sí?
La prueba es el tiempo de necesidad que Dios permite. Dios lo permite, ojo, no es la suerte, te tocó mala suerte, no. Dios lo permitió en los hijos de Dios, Dios lo permite para experimentar su amor y su sustento. Ok, entonces, ¿qué pasa? Esas temporadas nos van a llevar a desarrollar la esperanza. ¿Sí? Porque porque la esperanza, al final dice aquí el versículo 5, y la esperanza no avergüenza. O sea que aquel que diga, aquel que se muestre que está en esperanza que suceda algo, no tiene por qué sentirse avergonzado, ni tiene por qué sentirse menos, ni tiene por qué sentirse menospreciado. La Biblia dice que la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces vemos como la importancia de la esperanza. Por eso hoy el tema se llama la esperanza, fruto de la prueba. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Entonces vamos a ir desglosando todo esto. Fíjate bien. Vamos al punto número 1, por favor. El punto número 1 dice, la esperanza se desarrolla en medio de la prueba. La esperanza se desarrolla en medio de la prueba. Vamos a ver esto, ¿por qué? ¿O cómo es? La esperanza no viene, como les decía hace ratito, no viene por mera oración. Hay cosas en la vida que se adquieren a través de un desarrollo que Dios permite. Entonces, la esperanza se desarrolla en medio de la prueba. Es lo que acabamos de leer. La esperanza se desarrolla por medio de la prueba. Y si observamos la cadena que leímos en Romanos 5, del 3 al 5, podemos ver que esa cadena va a producir frutos en nosotros. Nosotros tenemos que dar fruto. Cualquier hijo de Dios tiene que dar fruto. Cualquier hijo de Dios tiene que cambiar de pensamiento, de mentalidad y de acciones. En este tiempo nos surge cambiar de forma de pensar. Entonces, si vemos la cadena dice, vas a sufrir un poco. Después dice, pero ese sufrimiento te va a llevar a paciencia. Y después, esa paciencia te va a llevar a que seas probado. Pero esa prueba, esa prueba te va a llevar a la esperanza. Y créanme, ahorita al final de esto van a ver que aquel que tiene esperanza está del otro lado. No importa la temporada que viva. Pero bueno, sin embargo, todos estos frutos, fíjate bien, todos estos frutos los necesitamos, ¿para qué? Para madurar. Debemos madurar como personas. Debemos madurar como hijos de Dios. Debemos madurar en todas las áreas. ¿Qué es madurar? Cambiar la forma de pensar. Por eso un niño madura. ¿Qué pasa? El niño aún piensa en cosas de niños y habla cosas que no existen tal vez en su fantasía de niño, pero el niño va creciendo y de repente ya es un adulto y de repente ya el adulto empieza a pensar correctamente por el sentido común que nos fue dado. Pero ¿cómo verías a un adulto balbuceando? Dirás, esto no es normal. ¿Qué pasa, hermano? Que los frutos los necesitamos, de los que hablamos hoy, los necesitamos para madurar, para estar firmes, para madurar. Fíjate bien, todos esos frutos de los que hablamos ahorita emanan de un punto principal. Si te fijas en la cadena de la que hablamos hoy, en esta cadena hablamos de de estas 4 situaciones que hablamos de Romanos 5, 3 al 5. ¿Cuál es la primera? La primera de las 4 es tribulación, o sea, sufrimiento. Esa es la primera. Entonces, del sufrimiento, de la mala temporada que es necesaria que vivamos, va a emanar todo lo demás. Va a emanar la paciencia, ¿sí? Va a emanar la prueba. Pero al final me gusta este versículo, este párrafo me gusta. ¿Por qué? Porque nos lleva al enfoque, ¿sí? El enfoque va a la palabra esperanza. Y vamos a ver cómo esperanza no es como que la palabra, pues ya es lo último que queda, ¿no? Como de una reflexión meramente humana. No, la esperanza es un fruto de Dios. Entendamos, es un fruto de Dios que estamos requiriendo ahorita. Vamos al punto número 2. Fíjense bien. Estamos desarrollando esto que va a ser bien importante que te lo dejes en tu mente y en tu corazón. Punto 2. Dice así,
La esperanza es la seguridad de que Dios actuará por mí. Ahora vamos a ver qué es esperanza, ¿no? Para poder entender y para poder adquirirlo, ¿verdad? El punto 2 dice, la esperanza es la seguridad de que Dios actuará por mí. Y vamos a un versículo que es en los Salmos, ¿sí? Busca Salmo 73, 25. Los Salmos están a la mitad de la Biblia. Si tienes tu Biblia ahí, búscalo, por favor. Vamos a enfocar, y siempre hemos enfocado nuestras enseñanzas, nuestras conferencias en la palabra de Dios. Y si la enfocamos ahí, creo que no vamos a tener problema. Salmo 73, 25. Estamos en el punto 2. La esperanza es la seguridad. ¿Qué es? Es una seguridad. ¿Qué? De que Dios actuará por mí. De que Dios hará algo. Entonces vamos a leer 73 del 25 al 28. Dice así. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Está escribiendo Asaf. Asaf era un salmista, era un músico, ¿sí? Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Hace una reflexión. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ahorita te explico por qué dijo esto. El 25. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Sí? Vamos viendo. Físicamente su carne y su corazón desfallecían. Algo pasaba dentro de él. Dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hace una afirmación de fe, una afirmación de fe que viene de un estado que él entendió. Ahorita te lo explico. 27. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero chequen el 28, por favor. Pero en cuanto a mí, hace un énfasis, una pausa y dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Después dice, he puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Qué puso Asaf, el que escribió este salmo? ¿Qué puso en Dios? Puso en Dios su esperanza. Entonces vamos a ver cómo la esperanza es la seguridad de que Dios actuará por mí. ¿Sí? Al principio, el salmista, te dejo que en tu casa o donde quiera que estés, agarres la Biblia electrónica o como quieras y leas este salmo. Esto lo dejo de tarea, pero te voy a platicar un poquito. Asaf se sentía un poco cansado de las desigualdades de la vida. Sí, mira. La vida está llena de desigualdades. ¿Qué pasa? De repente alguien tiene más, otro tiene menos y alguien no tiene nada. Hablando materialmente. De repente alguien abusa de otro más. Y ese que abusa no le pasa nada. Parece como que todas las cosas le siguen saliendo bien. Y no hay una justicia. Después, ¿qué más vemos? Vemos que aquel se cansa y se esfuerza y logra poco. Y lo hace honradamente. Y alguien deshonestamente, no hay tanto esfuerzo y alcanza mucho. Y empieza él a hacer, mira, él empieza a hacer una reflexión, como diciendo, pues, entonces no le veo sentido a esto. ¿Para qué guardo mi corazón? ¿Para qué trato de caminar con Dios? Y después Asaf, ahí en ese salmo, dice que él estaba como con cierto hartazgo o con cierta preocupación de la situación como estamos viviendo hoy. Entonces, a mí me encanta el café. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mis amados? Fíjate bien. ¿Qué dice él? En una parte de ese salmo, por no leerlo, dice, hasta que volviendo en sí, entré en la casa de Dios, ¿sí? Entró en la atmósfera de Dios y entendió. Y él entendió tanto, que termina el salmo escribiendo lo que yo te leí, pero entendió tanto que en su contenido dice, qué bárbaro era yo. Era como una bestia delante de ti. O sea, cuando volvió en sí y vio su condición de que tenía a Dios, su esperanza, y que iba a venir respuesta de él, lo sintió y le fue revelado. Entonces él dice, creo que estoy mal. ¿Qué me interesa cómo están los demás? Las desigualdades no me importan. No me importa cómo esté la situación, cómo se vaya a comportar la situación. Lo que me interesa es que tengo a Dios como mi porción.
Lo que me interesa es que he puesto a Jehová como esperanza. Y hasta dice él, qué bárbaro, era como una bestia delante de ti. O sea, lo reconoce delante de Dios. Muy bien. Entonces, Asaf escribe esto porque estaba en un momento de desesperación. Yo no sé qué momento estemos pasando hoy. Tal vez estemos estables o tal vez no. Pero lo que yo te digo es que esto es un principio de Dios. Entonces, cuando Asaf vuelve en sí y recuerda cómo es su Dios, me encanta el último versículo. Dice, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces, ¿qué pasa? Créanme que debemos, así como Él, debemos demostrar, ¿sí?, la esperanza de que Dios en su tiempo actuará. Y si te está urgiendo que actúe, solamente vuelve al texto inicial. Si te está urgiendo, solamente paciencia, prueba y esperanza. Cuando tú entres en la dinámica de esperanza, ya no te van a urgir las cosas. La esperanza nos hace reposar. Ojalá y podamos entrar a ese nivel de esperanza, porque nos va a hacer reposar. ¿Ok? ¿Están conmigo? Amén. Muy bien. Vamos al punto 3. Espero que estemos disfrutando de esto que es la palabra de Dios, ¿verdad? El punto 3 dice así: la esperanza es dejarme plenamente en Dios. ¿Qué quiere decir? Que no debes de acudir a algo más si no es necesario, sino dejarte en Dios. Alguien dijo abandonarte a Dios. Yo mejor lo dejaría dejarme en Dios. ¿Sí? Dejarme en Dios. La esperanza es tenerlo a Él como único de la situación que estoy viviendo. Es envolverme en Él y sé que el final va a ser bueno. Entonces, vemos a Asaf, vemos cómo el apóstol Pablo nos recomienda y nos dice, mira, las cosas son así, en este orden. Es una cadena de frutos que te van a llevar a la esperanza, ¿verdad? Y después vemos a Asaf, como dice, he puesto mi esperanza en ti. ¿Sí? En cuanto a mí, o sea, dice, no sé los demás, está diciendo esto, no sé los demás, pero en cuanto a mí, he puesto a Jehová como mi esperanza para contar todas sus obras. Entonces, ¿qué pasa, amados? La esperanza, fíjate bien, ¿qué es entrar en la dinámica de esperanza? ¿Qué es vivir plenamente en Dios? Es no permitir cuestionamientos a Dios, sabiendo que Él actúa con propósito. No lo cuestionemos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasará esto? Pero ¿por qué esto? Si he tratado de caminar contigo. Eso es lo que pasó en el Salmo 73. Lo vas a leer después. Y dice, pero ¿por qué pasa esto? Y empezamos a cuestionar a Dios cuando sabemos que Él lo abarca todo, que Él es todo en todo, y empezamos con cuestionamientos. Sí, no lo cuestionemos. Dios actúa con propósito siempre. Así es que lo que estés viviendo hoy tiene un propósito. Si tú no conoces de Cristo, tiene un propósito que se llama salvación, que es el propósito de conocer de Cristo. Hermano, entonces, ¿qué pasa? Dejarnos plenamente en Dios, fíjate bien, esto es importantísimo, es muy importante. Dejarnos plenamente en Dios, porque no me gusta la palabra abandonarnos. Dejarnos plenamente en Dios es llevar todo pensamiento que no corresponde a Dios o a la palabra de Dios, llevarlo cautivo, sujetar esos pensamientos. ¿Qué pasa? Hay pensamientos que de repente se llegan y se anidan aquí y yo estoy permitiendo, y esos pensamientos me están generando desánimo, aunque sean realidades, ¿sí? Me empiezan a generar una serie de situaciones al alma, y dices tú, no me siento bien. Es porque estamos saliéndonos, no me estoy dejando de Dios, me estoy dejando de mis pensamientos, me estoy dejando de las circunstancias que estoy viviendo, aunque sean difíciles. Entonces, dejarme de Dios es todo pensamiento, llevarlo y filtrarlo a través de la palabra de Dios, o filtrarlo a través de la oración, o filtrarlo a través de las promesas de Dios. Eso es dejarme, eso es, Señor, aquí estoy, lo que tú quieras, he puesto en ti mi esperanza.
Y créeme que te va a ir bien. ¿Qué pasa? Esto de dejarme de Dios, ojo, miren, aquí sí es importante. Eso de dejarme de Dios no es emoción. No quiero que terminemos esta conferencia. No, sí, yo ya dependo de Dios. Y pasan 3 días y se nos bajó la emoción. No, esto de dejarme de Dios es algo inteligente. No es algo emocional. Lo emocional se esfuma. Las emociones son derivadas de tiempos que vivimos. Entonces yo no quisiera que esto que estamos estudiando nos gustara y nos emocionara. Que nos emocione, está bien, pero vamos a aplicar más la inteligencia. Es una inteligencia, es una fe. Yo creo en esto, Señor. Yo creo en que va a haber una manifestación. Yo creo que la esperanza se está ya anidando en mi vida. Inteligentemente voy a vivir esta temporada porque sé que te he puesto a ti como esperanza. Entonces, la esperanza es dejarme plenamente en Dios. Ya no veas más tanta noticia, ya no veas más en qué va a parar todo esto en la economía, ya no pienses más y qué va a pasar de mi negocio, pero ahorita ya no estamos trabajando y esto y aquello, o sea, sí. Vamos a considerarlo solamente como una realidad, pero no llenes tu pensamiento de esto. Debemos de llenar el pensamiento de la esperanza. Esto es plenamente en Dios. ¿Ok? Vamos al 4, por favor. Vamos al punto 4. Vamos a leer un versículo base para este tema. Y vamos a buscar el libro de Habacuc. Habacuc está dentro de los profetas menores. Está poquito antes de Mateo. ¿Sí? Fíjate bien, vamos al punto 4. El punto 4 dice, debemos demostrar una esperanza viva. Ya vimos que la esperanza se desarrolla en medio de la prueba. Ya vimos que la esperanza es la seguridad de que Dios actuará. Eso es la esperanza. Ya vimos que la esperanza es dejarme plenamente de Dios. Sin reservas, sin una sola reserva. Yo me dejo de Dios. Ahora vamos a ver que debemos demostrarlo. Si no lo estás demostrando, no estamos en esa acción, en ese supuesto. Entonces vamos a ver a Habacuc, si ya lo encontraste, en el capítulo 3, versículo 17 al 19. Te lo voy a leer, algunos ya los conocen, pero lo voy a leer. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, o sea, aunque suceda todo esto, y no haya vacas en los corrales, o sea, haya una austeridad casi total. 18, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. ¿Qué quiere decir esto último? Ligeros, no cargados. Estamos cargados, nos sentimos muy cargados por la temporada, pero no, el Señor dice, debemos de tener nuestros pies ligeros. ¿Por qué? Porque estamos descansando en el Señor, porque estamos viendo que debemos demostrar una esperanza viva. Entonces, en el libro de Habacuc, lo que él escribe, el profeta escribe la verdad. Esto estaba sucediendo dentro de esa temporada. Era una mala temporada, permitida por Dios, ¿sí? Porque Dios en su sabiduría infinita permite situaciones, porque al final es para bien y para misericordia. Entonces vamos viendo. Habacuc menciona literalmente lo menciona, ¿sí? Menciona las áreas de desesperación del ser humano. Y cada una las menciona. Si te fijas, está hablando realmente de lo que necesitamos. Y no solamente el alimento, sino habla de que aunque no haya fruto en la tierra, ¿sí? Aunque no haya animales en los corrales, aunque no haya el aceite, ¿verdad? El fruto del olivo, dice, el aceite, dice, aunque no haya vino, aunque no haya uvas en la vid, aunque no haya vino, aunque no haya aceite, ¿sí? Aunque no haya ganado,
El que no hubiera todo esto, en la época en la que escribe él, quiero decirte que es un todo. Está hablando de comercio, está hablando de sustento, está hablando de comida, está hablando de negocios, de economía, está hablando de muchas cosas. Es el total de nuestra actualidad. Pero él dice, y las menciona. Él no dice, si me faltara todo. No, él dice, si me faltara esto, y también esto, y si me faltara esto, y si el negocio tuviera que cerrarlo, y si en mi empleo tuviera medio sueldo, y si tuviera solamente una poca de comida, y si escuchara que las cosas van a colapsar, y lo que sea. Él dice, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿No le suena como al punto anterior? El dejarnos, sí, totalmente de Dios. Así suena a él, porque estaba viviendo esa temporada. Porque él dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque es solamente una temporada. Porque Dios es fiel. Entonces él se atreve a alegrarse, se atreve a gozarse. ¿Qué es gozarse? Como hace rato que alabamos al Señor. Dices tú, que sí, será tiempo de cantar y aplaudir. Claro que sí. Pero bueno, vamos a ver, mira, Habacuc menciona lo que le falta. Pero a mí lo que me encanta de este libro es que él menciona y dice, realmente me falta esto. Mi realidad es esta. Pero mi verdad es esta. ¿Cuál? Pero yo me gozaré y me alegraré en Jehová, dice, en el Dios de mi salvación. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Entonces su mente, y no es que huyamos o no queramos ver, simplemente su mente la enfoca no en las circunstancias, sino la enfoca en su Dios, porque ha puesto su esperanza en su Dios. Esto es lo maravilloso. Entonces debemos de pensar diferente. Pero te voy a decir una cosa, él habla de que le falta, pero él lo dice no para lamentarse y decir, wow, estamos mal. Nos falta esto, nos falta aquello. No, Él lo dice y lo declara para que sepan de qué tamaño iba a ser el milagro de la bendición que venía, la restauración del tiempo, la restitución de los días malos. Y Dios los restituye porque Dios ama a sus hijos, aquellos que le buscan, aquellos que le han creído. Dios los ama y dice, es una temporada, pero alégrate, va a haber restitución. Alégrate, porque es solamente un tiempo y es necesario. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Él promete alegrarse. O sea, cuando dice, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, es tiempo futuro. O sea, es una esperanza. Es una declaración de esperanza. No futuro me refiero a días, sino es un posicionamiento de compromiso, una declaratoria de compromiso. Dice, mas yo me gozaré y me alegraré en Dios, porque Dios es mi fortaleza. Esa es una declaración de esperanza, declara esperanza, y no hoy ni mañana. Por eso metamos inteligencia a este tema, no le metamos emoción. Sí, mete la emoción, si te sientes emocionado, dices tú, de hecho esto nos va a provocar emoción, más ahorita se los voy a decir. Pero ¿qué pasa? Debemos sentir y debemos declararlo y debemos de vivirlo en esperanza. Se nos está acabando la despensa. Estamos en Dios. Wow. Al otro día amanece y dices tú, creo que se estaba acabando, pero creo que hay un poco más. Y en los videos que les hemos transmitido de Fuente de Vida Celaya en casa, hemos hablado de esos temas. Créeme que si pones tu esperanza en Dios, va a haber bendición, multiplicación, sustento. Y después de esa temporada va a haber restitución y va a haber abundancia para sus hijos entendidos. Termino con este punto. Si estás ahí, en donde quiera que estés viéndonos, apunta las cosas, toma notas, creo que es bien importante. Recuerda que es mejor papel y pluma que mente brillante. Así es que toma tus notas, cómprate una libreta y siempre toma tus notas y a ver, deja ver, ya recordé aquel día
que aquel pastor habló de esto y me llenó, y empiezas a refrescarte de la palabra de Dios. Vamos al último punto, ¿les parece? Vamos al punto número 5, ¿sí? Vamos a leerlo, léanlo desde donde nos ven, léanlo conmigo. Dice: la esperanza viva atrae las obras del poder de Dios. Termino con esto. La esperanza viva, no una esperanza muerta. La esperanza que brotó del sufrimiento, de la tribulación, de la mala temporada, que brotó a la paciencia, que siguió a la prueba y que terminó en la esperanza, que créeme que si llegas a esto te vas a sentir bien, porque aún no termina la temporada mala. Pero ¿qué pasa? La esperanza viva, atrae las obras del poder de Dios. ¿Cómo es esto, pastor? Sí, atrae las obras. ¿Por qué? Porque es fe, porque es Biblia. Entonces, cuando Dios ve a alguien con la esperanza, mira, cuando Dios ve a alguien con una esperanza, mira, la gente que tiene esperanza, una esperanza viva, alguien que ha entendido esto, no está cabizbajo, no está estresado ni ansioso. Sí está un poco, estamos dentro de esta situación que no es agradable, de esta situación global, y lo podemos sentir y percibir, pero ahí no estamos al 100 volcados en eso. ¿Sí? Porque esos que tienen la esperanza viva se ven. Y en este tiempo, en todo el mundo, se ve esta clase de personas que tienen su esperanza viva en Dios. Y aquellos que tienen una esperanza no tan viva, van y los buscan. Oye, te veo como que estás tranquilo, te veo como que estás bien, fíjate que pasa esto, y podemos llevar a otros sin problema. Pero cuando estamos así de la cabeza, dices tú, no sé. Y hasta entramos en cierta actitud. Pero bueno, ¿a qué vamos? La esperanza viva atrae las obras del poder de Dios. En el Salmo que leímos hace ratito, 73:25, vemos cómo Asaf hace la declaratoria. Dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. O sea que, ¿qué? O sea que él pone su esperanza, y derivado de que pone su esperanza, él va a contar ¿qué? Obras. Entonces, si yo voy a contar obras, es porque algo va a suceder. Si no, no contaría nada. Entonces ve cómo es tan perfecta la palabra de Dios, la Biblia, que dice: pongo en ti mi esperanza y solamente espero tus obras de poder. ¿Por qué? Porque la esperanza está viva. Porque yo estoy tranquilo, porque me dejé de ti. Me dejé de ti, Señor. Y esto no es flojonear. El dejarnos de Dios, estoy hablando de fe y de mentalidad. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir esforzándonos, ¿sí? Entonces, créeme que la esperanza nos va a llevar a ver obras para después contarlas y que sean de testimonio, ¿sí? Hace un par de días, el día de ayer grabábamos algunos videos que vamos a subirles para ustedes, y hablaba uno se llama el milagro de la multiplicación. Y cómo vemos que el milagro de la multiplicación está lleno de esperanza. De hecho, aquí en Fuente de Vida, Celaya, tenemos el proyecto 244. Para quien no conoce, el proyecto 244 se llama 244, no porque sea la hora en la que a alguien se le ocurrió algo. No, 244 es el número del versículo del libro de Hechos. Hechos 2:44. Dice: y tenían en común todas las cosas, y nadie padecía de necesidad alguna. ¿Qué pasa? Hechos 2:44. Proyecto 244 de Fuente de Vida Celaya. ¿Qué pasa? En común todas las cosas. Quiero decirte que si tenemos empleo, si tú tienes empleo o una percepción de dinero o algún ahorro, porque hay gente muy administrada, mis respetos para la gente que se administra bien y tiene su ahorro para las temporadas malas. Hablamos ayer de compartir. Debemos compartir, y el compartir es multiplicación. Entonces, nuestra esperanza no está en lo que tengo, cómo se va terminando, cómo se va acabando, sino mi esperanza está en ver cómo se va a multiplicar, porque es Dios mismo. Entonces, por eso se llama Proyecto 244.
Puente de Vida Celaya lleva el proyecto 244. ¿De qué se trata? De llevar paquetes de despensa a las familias más necesitadas. Ya en esta semana pasada ya se inició, ya se hizo alguna entrega, vamos a continuar. Y aquellos que están sembrando en este proyecto, que es para ayudar a otros, está aquí implícita su esperanza, porque saben que Dios es fiel y van a ver las obras de Dios. ¿Cuáles van a ser las primeras obras? Multiplicación. Porque no hay otra forma de que mi dinero, de que mis bienes, de que lo que tengo se multiplique. Aún mis virtudes y mis dones se van a multiplicar en cuanto yo los pongo a disposición de los demás, en cuanto comparto. Es por esto el proyecto 244. Pero bueno, la esperanza viva atrae las obras del poder de Dios. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? A mí me encanta este salmo porque mientras llega las obras del poder de Dios, mientras llega la respuesta, Asaf dice, castillo y escudo eres tú. O sea, para él. Mientras estaba en la temporada difícil, y si la estás pasando tú, él decía, castillo y escudo eres tú, fuerza de mi salvación. Entonces, subamos al castillo, a la fortaleza que es Dios mismo. Y entonces, y escudo. ¿Escudo contra qué? Escudo contra lo que viene, escudo contra los pensamientos. Entonces es mi castillo y es mi escudo. ¿Sí? Castillo y escudo. Eso me gusta. ¿Por qué? Porque estamos en la prueba. Porque estamos en el sufrimiento, en la tribulación. Entonces, y todavía no termina esto. Yo quiero decirte que debes de ir al castillo que es Dios mismo. Yo quiero decirte que debes de poner tu escudo contra todo pensamiento que te llene tu cabeza y decir, me dejo de Dios, porque Él es mi esperanza. ¿Sí? Ve a Él, porque sí es tiempo difícil, es una realidad, pero la verdad es la esperanza que hoy tenemos en Dios. Y tú ni te imaginas de dónde va a venir la respuesta de Dios, pero Dios es fiel. Entonces termino con esto. Estate donde quiera que estés, cualquiera que sea tu condición, estate emocionado, porque mi esperanza, ¿sí? Mi esperanza me llevará a sentir la alegría del buen tiempo. Tú puedes percibir desde ahorita la alegría del buen tiempo. Yo te invito a que tomes esta palabra, a que la escribas. Si quieres volver a escuchar, compártela. Haz lo que quieras con ello, pero es la Biblia. Y Dios te está hablando en este día y te dice, emociónate, yo soy tu esperanza. Déjate de mí completamente. Y comienza a alegrarte, porque el tiempo de la alegría vendrá. Así dice, como lo leímos en Habacuc, ¿verdad? Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento. Haz una oración conmigo y dile, Señor, te doy gracias. Dile, te doy gracias por este tiempo, un tiempo duro, tiempo difícil. Pero te doy gracias porque me has dado la clave de cómo estar en paz, de cómo llenarme de reposo, y es la esperanza viva. Es la esperanza en Dios. Ahí donde estás, dile, Señor, gracias por este tiempo. Sé que va a pasar y me puedo emocionar porque vendrán tiempos de alegría, tiempos de estabilidad, pero saldremos de esto, saldremos con escuela y entenderemos muchas cosas y redireccionaremos muchas cosas, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor.